En el esplendor del baile, Inés, la bastarda, fue cruelmente humillada por su hermana rica, sintiendo el dolor de las afiladas palabras de la nobleza en cada mirada. De repente, en un acto que conmocionó a todos, el poderoso y bello marqués Lorenzo cruzó el salón, y su inesperada intervención prometía cambiarlo todo. Lo que haría a continuación, sin embargo, dejaría a toda la corte sin palabras, provocando una cascada de acontecimientos que escandalizaría a la nobleza de la época. Si esta historia ya ha conquistado tu corazón, déjame un like y suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras apasionantes historias de amor de época. El honor pesa más que la sangre cuando el alma es noble. Pero ¿qué sucede cuando la nobleza es solo un título y el verdadero linaje reside en la dignidad de un corazón humillado? El aroma de jazmines flotaba en el aire tibio de aquella primavera mexicana, mezclándose con el eco de campanas distantes que anunciaban el amanecer en la Ciudad de México. Las piedras de la hacienda de San Román parecían susurrar secretos ancestrales entre sus muros, donde la luz dorada se filtraba a través de ventanas emplomadas, creando sombras danzantes que presagiaban el drama que estaba por desplegarse. En la próspera primavera de 1792, en la vibrante Ciudad de México, se alzaba imponente la hacienda de San Román, hogar ancestral de la influyente familia Alzaga. Los corredores de piedra caliza resonaban con el eco de pasos apresurados de criados que preparaban la casa para otro día de aparente tranquilidad. Sin embargo, bajo la superficie de esta calma matutina, se ocultaba una verdad que desgarraba el alma de una joven de 20 años. Inés despertó aquella mañana con el peso familiar de la invisibilidad presionando su pecho como una losa de mármol frío. Sus ojos castaños, profundos como pozos de agua clara, reflejaban una dignidad silenciosa que contrastaba con la humildad de su pequeña habitación en los aposentos de servicio. Era hija del difunto barón de Alzaga y de una criada cuyo nombre apenas se susurraba en los pasillos, María de los Ángeles, una mujer de noble corazón que había partido de este mundo, dejando a su pequeña huérfana en manos de un destino incierto. La madrastra de Inés, doña Beatriz, una mujer de porte altivo y mirada gélida, había decidido desde el primer día que la bastarda sería criada como lo que consideraba que era, una sombra útil en su propia casa. Junto a ella vivía Blanca, la hija legítima de 22 años, cuya belleza rubia contrastaba con la crueldad que habitaba en sus ojos azules como el hielo del invierno. Aquel día, mientras Inés arreglaba las flores del salón principal, sintió una presencia que alteró el ritmo de su corazón. Don Lorenzo, marqués de la Torre Alta, había llegado para continuar las negociaciones de su compromiso matrimonial con Blanca. Era un hombre de 27 años, de porte noble y mirada melancólica, que cargaba sobre sus hombros el peso de un matrimonio arreglado que no deseaba, pero que el honor familiar le exigía cumplir. Lorenzo llevaba meses consumiéndose en una melancolía que ni siquiera los placeres de la alta sociedad podían disipar. Las interminables fiestas, los bailes, las cacerías, todo le resultaba insípido como comida sin sal. Su compromiso con Blanca, arreglado por ambas familias cuando él apenas regresaba de sus estudios en España, le pesaba como una cadena de hierro que apretaba su garganta un poco más cada día. Había intentado encontrar en su prometida alguna cualidad que encendiera la chispa del afecto verdadero, pero Blanca, hermosa como una estatua de mármol, resultaba igualmente fría al tacto de su alma. Este matrimonio asegurará la posición de ambas familias por generaciones. Le había recordado su padre la noche anterior, mientras bebían coñac en la biblioteca de su mansión en Ciudad de México. Los Alzaga tienen las tierras que necesitamos, y nosotros tenemos el título que ellos ansían. ¿Y qué hay del amor, padre?
había preguntado Lorenzo con un dejo de amargura en su voz. ¿No merece un hombre, incluso un marqués, la oportunidad de encontrar a alguien que comprenda su alma? El viejo marqués había reído con desdén, como si su hijo hubiera dicho algo tremendamente ingenuo. El amor, hijo mío, es un lujo que los nobles no podemos permitirnos. Nuestros matrimonios son alianzas, no romances de novela. El amor, si tienes suerte, llegará después, o lo encontrarás discretamente en otro lado, como han hecho los hombres de nuestra clase desde tiempos inmemoriales. Estas palabras resonaban aún en la mente de Lorenzo mientras observaba a su prometida a través del gran salón, viendo cómo reprendía con dureza a una criada por alguna falta insignificante. Era así como pasaría el resto de su vida, atado a una mujer cuya belleza exterior escondía un alma incapaz de bondad. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez con los de Inés, fue como si el tiempo se detuviera en los relojes de la hacienda. Inés, con las manos manchadas de tierra de las flores que acababa de cortar, sintió un rubor que ascendía por sus mejillas pálidas. Lorenzo, por su parte, experimentó una sensación extraña, como si hubiera estado buscando algo toda su vida sin saber qué era, hasta ese momento. El impacto fue tan profundo que Lorenzo tuvo que disimular su turbación dando un paso atrás. Había algo en aquellos ojos castaños, algo en la manera en que sostenían su mirada sin el artificio de la coquetería o la sumisión exagerada que mostraban las damas de sociedad. Era una mirada limpia, directa, que no pedía nada pero que lo invitaba a ver más allá de lo evidente. Los días siguientes trajeron encuentros fugaces pero significativos. Lorenzo comenzó a buscar excusas para caminar por el jardín donde Inés solía trabajar, preguntando sobre las plantas, sobre los libros que ella leía en secreto durante sus escasos momentos libres. Sus conversaciones eran breves, siempre vigiladas, pero cargadas de una electricidad sutil que ambos sentían pero no se atrevían a nombrar. Una tarde, mientras Lorenzo paseaba aparentemente distraído cerca del huerto de hierbas medicinales, encontró a Inés inclinada sobre un pequeño cuaderno, tan absorta en su lectura que no notó su presencia. ¿Qué lee con tanto interés, señorita Inés?, preguntó él, sobresaltándola. Ella cerró el libro con un movimiento rápido, pero no lo escondió, como habría hecho alguien avergonzado. «Poesía, señor marqués», respondió con voz serena. «Los versos de Sor Juana Inés de la Cruz». Lorenzo sonrió, genuinamente sorprendido. «¿La monja poeta? Confieso que he leído poco de ella. ¿Qué encuentra tan cautivador en sus palabras?». Inés pareció considerar su respuesta por un momento, como si sopesara si podía confiar en él. Finalmente, sus ojos se iluminaron con un brillo especial y dijo: «Ella escribe sobre la libertad del pensamiento, señor, sobre cómo el conocimiento puede elevar el alma por encima de las limitaciones que el mundo impone, especialmente a las mujeres. Sus palabras me hacen sentir menos sola». Lorenzo sintió que algo se removía en su interior. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación así, sincera y profunda, con alguien de la alta sociedad? ¿Cuándo había visto tal pasión en los ojos de Blanca al hablar de algo que no fuera joyas o chismes de salón? ¿Y usted cree que el conocimiento puede realmente liberarnos?, preguntó, sentándose en una pequeña banca de piedra e invitándola con un gesto a hacer lo mismo, rompiendo todas las normas de etiqueta. «Creo, señor marqués», respondió ella, aceptando cautelosamente el asiento, manteniendo una distancia respetuosa, «que hay dos tipos de prisiones en este mundo, las que encierran el cuerpo y las que encierran el alma. Las primeras son terribles, sin duda, pero las segundas pueden ser aún más crueles porque muchas veces ni siquiera sabemos que estamos cautivos en ellas». Las palabras de Inés golpearon a Lorenzo como una revelación. ¿No era acaso eso exactamente lo que él sentía?
que su título, su posición, las expectativas de su familia eran una jaula invisible que lo asfixiaba lentamente? Desde aquel día, cada conversación entre ellos fue como un pequeño oasis en el desierto de convenciones sociales que los rodeaba. Lorenzo descubrió en Inés una mente aguda y un corazón compasivo que parecía entender el mundo de una manera más profunda que cualquier erudito de la corte. Una tarde, mientras Inés contaba historias a los niños del pueblo que venían a jugar cerca de la fuente de la hacienda, Lorenzo la observó desde la distancia. La dulzura de su voz, la paciencia infinita con que trataba a los pequeños, la gracia natural de sus gestos, todo esto despertó en él una emoción que jamás había experimentado con Blanca. Se acercó con el pretexto de admirar las rosas del jardín. «Señorita Inés», le dijo con voz suave, «¿podría indicarme cuál de estas flores considera usted la más hermosa?» Ella alzó la vista, sorprendida por la pregunta, y después de un momento de silencio, respondió: «Señor Marqués, creo que la belleza no reside en la apariencia, sino en la capacidad de dar alegría a quien la contempla, aún en la adversidad». Esas palabras se clavaron en el corazón de Lorenzo como una flecha certera. Sintió como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, revelándole una verdad que siempre había estado ahí, esperando a ser descubierta. En ese instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor, y solo existía el rostro de Inés, iluminado por la luz dorada del atardecer. «¿Es esto?», pensó Lorenzo con una claridad que nunca antes había experimentado. «¿Es esto lo que he estado buscando toda mi vida sin saberlo? No es solo belleza lo que veo en ella, es verdad. Es autenticidad en un mundo de máscaras y apariencias». Los sonidos del jardín se desvanecieron mientras Lorenzo contemplaba a Inés, viendo en ella no solo a la mujer que había cautivado su corazón, sino un reflejo de la persona que él mismo deseaba ser. Alguien que valorara la esencia sobre la apariencia, la bondad sobre el poder, la verdad sobre la conveniencia. En ese momento, Lorenzo comprendió que se había enamorado no solo de Inés, sino de la posibilidad de una vida con significado verdadero. Pero Blanca no era ciega a los cambios sutiles en la atención del marqués. Sus ojos de hielo detectaron la chispa diferente en la mirada de Lorenzo, una luz que nunca le había dedicado a ella. La envidia comenzó a corroer su corazón como ácido sobre metal fino, y una idea vengativa empezó a germinar en su mente calculadora. Una tarde de viento suave, mientras ordenaba los libros de la biblioteca, Inés encontró un ejemplar de poesía romántica que no había visto antes. Al abrirlo, descubrió que ciertos versos estaban delicadamente marcados con tinta dorada. Los poemas hablaban de amor prohibido, de almas que se encuentran más allá de las convenciones sociales, de corazones que laten al unísono a pesar de las barreras del mundo. Inés comprendió inmediatamente que aquellos versos eran un mensaje silencioso de Lorenzo, una confesión escrita en el lenguaje universal de la poesía. Su corazón se aceleró como un pájaro enjaulado que ve abrirse la puerta de su prisión. Por primera vez en su vida, sintió la esperanza florecer en su pecho como un jardín después de la lluvia. Pero al escuchar pasos acercándose por el corredor, cerró el libro abruptamente y lo escondió entre sus pliegues del vestido, como si guardara el tesoro más preciado del mundo. Los días que siguieron fueron una mezcla de tormento y éxtasis para ambos jóvenes. Lorenzo buscaba cualquier oportunidad para cruzarse con Inés, y ella, a su vez, encontraba excusas para estar en los lugares donde sabía que podría verlo. Sus miradas se volvieron más intensas, sus sonrisas más cargadas de significado, y el aire mismo parecía vibrar con la tensión de un amor que crecía en silencio. Sin embargo, el destino tenía preparado un golpe cruel. Doña Beatriz, preocupada por consolidar la unión con la prestigiosa familia Torrealta y acallar los rumores sobre el comportamiento de Blanca,
organizó una visita del influyente obispo de la diócesis. La ceremonia de bendición del compromiso se realizó en el gran salón de la hacienda, con toda la pompa que la ocasión requería. Inés observó desde un rincón discreto cómo el hombre de Dios elogiaba las virtudes de Blanca, cómo Lorenzo asentía con resignación a las palabras que sellaban aparentemente su destino. El dolor que sintió fue como un puñal de hielo atravesando su alma. Parecía que todas sus esperanzas secretas se desvanecían como humo en el viento. Mientras observaba la ceremonia, un recuerdo de su infancia atravesó su mente como un relámpago. Tenía quizás 6 años, y su padre, el varón, la había llevado secretamente al pequeño mirador en la parte más alta de la hacienda. Era uno de esos raros momentos en que podía estar a solas con él, lejos de las miradas reprobatorias de doña Beatriz. «Mira, pequeña mía», le había dicho el varón, señalando el vasto panorama de tierras que se extendía ante ellos. «Todo lo que ves, hasta donde alcanza la mirada, lleva nuestro nombre, y un día, te prometo, tendrás tu lugar legítimo en esta familia». «¿De verdad, padre?», había preguntado ella con ojos brillantes de ilusión infantil. «¿Podré vivir en las habitaciones grandes y bonitas como Blanca?» El rostro del varón se había ensombrecido momentáneamente, y ahora, años después, Inés podía reconocer el dolor y la impotencia en aquella expresión. «Mi pequeña Inés», había respondido él, acariciando su mejilla con ternura. «Hay cosas que no puedo cambiar ahora, promesas que hice, situaciones que...» Se había detenido, buscando palabras que una niña pudiera entender. «Pero te juro por mi honor que he dejado todo dispuesto para que, cuando sea el momento adecuado, recibas lo que por derecho te corresponde. Nunca olvides que, aunque no pueda demostrarlo como quisiera, eres tan hija mía como cualquiera que lleve mi apellido públicamente». Aquel recuerdo, casi olvidado en las brumas del tiempo, volvió a Inés con una claridad sorprendente mientras veía a Lorenzo junto a Blanca, sellando un compromiso que parecía inquebrantable. Pero el destino guardaba sorpresas para aquellos corazones valientes. Una noche, cuando la luna llena bañaba los corredores de la hacienda con su luz plateada, don Aurelio, el anciano escribano de la familia, se acercó a Inés con paso tembloroso y ojos brillantes de emoción contenida. «Niña mía», le susurró con voz quebrada por la edad y la emoción, «hay algo que debo decirte, algo que he callado demasiado tiempo por temor a las consecuencias». Con manos temblorosas, le entregó una llave antigua de hierro forjado y un pergamino amarillento. «Tu padre, el varón, que Dios tenga en su gloria, dejó instrucciones muy precisas. Al cumplir tus 21 años, que se acercan ya como la primavera, debes recibir una herencia que te corresponde por derecho. Tierras en Galicia, en la madre España, y el reconocimiento del noble apellido de tu madre, los Lara». Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma hubiera perdido su firmeza. «Pero, don Aurelio, ¿por qué ahora? ¿Por qué guardó usted este secreto tanto tiempo?». El anciano suspiró profundamente, como si liberara el peso de años de silencio. «Porque doña Beatriz escondió esos documentos, considerándolos una afrenta al honor de los Alzaga. Pero yo soy viejo ya, niña, y no puedo llevarme este secreto a la tumba. Tu padre siempre te amó, Inés. Tu momento de justicia está por llegar, la verdad tiene su tiempo». Don Aurelio desdobló cuidadosamente el pergamino, revelando el testamento escrito de puño y letra del varón. En él no solo se reconocía a Inés como hija legítima y se le otorgaban las tierras en Galicia, sino que también explicaba las circunstancias de su nacimiento en una cláusula especial. «Declaro ante Dios y los hombres que Inés de los Ángeles es mi hija legítima, nacida de mi amor con María de los Ángeles Lara, a quien no pude desposar debido al compromiso previo que mi padre había arreglado con la familia de Beatriz».
María accedió a mantener nuestra unión en secreto para proteger mi honor, un sacrificio que jamás podré compensar adecuadamente. Sin embargo, gracias a la intervención de mi buen amigo, el conde de Monterrosa, he logrado asegurar para Inés no solo las tierras de la familia Lara en Galicia que he adquirido en su nombre, sino también el reconocimiento de su linaje materno, que es tan noble como el mío propio. Dispongo que estos bienes y reconocimientos sean entregados a mi hija al cumplir los 21 años de edad, cuando ninguna autoridad familiar pueda ya impedir su derecho a reclamar lo que le pertenece. Ruego a quien ejecute esta última voluntad que proteja a mi hija y le haga saber que, aunque las circunstancias me impidieron darle el lugar que merecía en vida, mi mayor deseo es que encuentre la felicidad y el reconocimiento que su noble corazón merece. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Inés mientras escuchaba estas palabras que venían del pasado, como un abrazo tardío, pero profundamente conmovedor, de aquel padre que siempre había sentido cercano, a pesar de la distancia impuesta por las convenciones sociales. Con el corazón latiendo como tambores de guerra, Inés tomó la llave y el mapa que indicaba la ubicación del cofre oculto en la biblioteca particular del difunto varón. Por primera vez en su vida, sintió que tenía un futuro más allá de la sombra de la humillación. Mientras tanto, Blanca había decidido ejecutar su plan final de venganza. Con una sonrisa que ocultaba veneno puro, se acercó a Inés una mañana mientras ésta preparaba el desayuno. «Querida hermana», le dijo con falsa dulzura, «he decidido invitarte al gran baile de mi compromiso con el marqués. Después de todo, eres parte de esta familia, ¿no es cierto?» Inés la miró con sorpresa, sin comprender las verdaderas intenciones que se ocultaban tras esa invitación inesperada. «Puedes venir como invitada», continuó Blanca con ojos brillantes de malicia, «vestida como una dama, para honrar la memoria de nuestro padre». Inés sintió que su corazón se dividía entre la esperanza y la desconfianza. Una parte de ella quería creer que, quizás, Blanca finalmente la estaba reconociendo como parte de la familia. Otra parte, la que había aprendido a sobrevivir bajo la crueldad de su hermanastra, le advertía que se mantuviera alerta. «¿Por qué este cambio repentino, Blanca?», preguntó cautelosamente. «Nunca antes has querido que asista a ningún evento social». Blanca desplegó su abanico con un movimiento grácil y lo agitó lentamente, como si el calor de la mañana la sofocara. «Digamos que es mi regalo de despedida», respondió con una sonrisa enigmática. «Pronto seré marquesa y dejaré esta casa. Quiero hacer las paces antes de partir». A pesar de sus recelos, Inés no pudo evitar que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. ¿Y si finalmente Blanca había decidido dejar atrás los rencores? Además, la idea de ver a Lorenzo, de estar en el mismo salón con él, aunque fuera para verlo comprometerse oficialmente con otra, era una tentación demasiado grande para resistirla. Los días previos al baile fueron un torbellino de actividad. En secreto, Inés trabajó en su vestido, utilizando una tela de seda color marfil que había encontrado olvidada en un viejo baúl. Sus dedos, acostumbrados a la labor delicada con las flores, se movían con precisión sobre la tela, creando un diseño sencillo pero elegante. La noche del gran baile llegó como una tormenta envuelta en terciopelo y oro. Toda la nobleza del virreinato se había congregado en los salones de la hacienda San Román, transformados para la ocasión en un palacio digno de la realeza. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas capturadas, y el aroma de rosas y jazmines impregnaba el aire nocturno. Inés había pasado días cosiendo su vestido con sus propias manos. Era sencillo, de seda color marfil, sin los bordados dorados ni las joyas que lucían las demás damas, pero su elegancia natural y la dignidad de su porte lo transformaban en algo verdaderamente hermoso. Cuando entró en el gran salón,
Un silencio extraño se extendió como ondas en un estanque. Las conversaciones se apagaron gradualmente, y todos los ojos se volvieron hacia la figura esbelta que caminaba con gracia natural entre la opulencia que la rodeaba. Inés sentía sus mejillas arder, pero mantuvo la cabeza alta y los ojos serenos. «¿Quién es esa joven?», susurró la condesa de Montijo a su vecina, una viuda de comerciante recientemente ennoblecida. «Tiene un aire familiar, pero no la reconozco». «Dicen que es la hija bastarda del difunto varón», respondió la viuda, saboreando el escándalo con deleite mal disimulado. «Imagínese, criada como sirvienta en su propia casa. ¡Qué barbaridad que la hayan invitado a un evento como este!». «Barbaridad o no», intervino un caballero anciano que las había escuchado. «Tiene más dignidad en su porte que muchas damas nacidas con título. Me recuerda al viejo varón en sus mejores días». Al otro lado del salón, el gobernador de la provincia observaba la escena con interés, susurrando al oído de su ayudante: «Noto un aire de tormenta en este baile, muchacho. Mantén los ojos abiertos. Conozco a doña Beatriz y a su hija lo suficiente para saber que no invitarían a la bastarda sin una razón. Me temo que esta noche veremos algo más que un compromiso». Lorenzo, que conversaba con un grupo de caballeros cerca del gran ventanal, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. Al volverse y verla, su corazón se detuvo por un instante. Inés estaba radiante, su belleza natural brillando con una luz que ningún adorno artificial podía igualar. Blanca observaba desde el centro del salón, vestida con un traje de brocado dorado que costaba más que el salario anual de 10 familias campesinas. Pero en ese momento se sintió opacada por la simple elegancia de la bastarda. La rabia hirvió en sus venas como lava volcánica. Esperó el momento preciso cuando la música se detuvo y todos los invitados pudieran escuchar claramente sus palabras. Entonces alzó su voz cristalina que resonó en el silencio del salón. «Damas y caballeros», anunció con una sonrisa que helaba la sangre, «permítanme presentarles a mi querida hermana. O debería decir, a la criada de nuestra hacienda». Un murmullo se extendió por el salón como el viento entre las hojas secas. Los abanicos se agitaron más rápidamente y las miradas se volvieron hacia Inés con una mezcla de curiosidad y desdén. «Arrodíllate», ordenó Blanca con voz que cortaba el aire como una espada, «y pide perdón por intentar usurpar un lugar que no te corresponde». El rostro de Inés palideció hasta volverse del color de la cera de las velas. Sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, que todas las miradas se clavaban en ella como puñales. Pero en lugar de huir, en lugar de gritar o defenderse, hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló. No lo hizo por cobardía, sino por una dignidad que trascendía la humillación. Sus ojos lacrimosos no buscaron piedad en ningún rostro, simplemente se cerraron, como si rezara en silencio. El salón entero contuvo la respiración. Fue entonces cuando Lorenzo sintió que algo se quebraba en su interior. La injusticia que presenciaba despertó en él una furia justa que jamás había experimentado. Con pasos firmes que resonaron en el silencio sepulcral, atravesó el salón dirigiéndose hacia Inés. «¡Basta!». Su voz, aunque no era gritada, resonó con una autoridad que hizo temblar los cristales de los candelabros. Ninguna dama verdadera rebaja a otra con tal crueldad. Quien actúa así se deshonra a sí misma. Con una ternura que contrastaba dramáticamente con la furia de sus palabras, extendió su mano enguantada hacia Inés. Ella alzó la vista, sorprendida, y vio en los ojos del marqués una determinación que jamás había presenciado. «Levántese, señorita», le dijo con voz suave. «Una mujer de su dignidad no debe arrodillarse ante nadie». Cuando Inés puso su mano en la de él, Lorenzo sintió una corriente eléctrica que recorrió todo su ser.
La ayudó a ponerse en pie y, en un gesto que quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes, tocó suavemente su rostro y secó una lágrima que rodaba por su mejilla. El salón entero parecía haber dejado de respirar. Doña Beatriz se abanicaba frenéticamente. Blanca había palidecido hasta parecer un fantasma, y los demás invitados observaban la escena con una mezcla de escándalo y fascinación. Lorenzo se volvió hacia toda la nobleza reunida, su voz clara y firme resonando en cada rincón del gran salón. Fui un necio al aceptar un destino sin alma. Fui ciego por el deber y la conveniencia social. Pero esta noche decido por mí mismo, por la justicia, por el amor verdadero. Sus ojos se dirigieron directamente a sus padres, que observaban desde un palco elevado con expresiones de horror absoluto. Si mi decisión cuesta títulos y fortunas, que se lleven también las cadenas que me ataban a una vida sin pasión. Elijo a la mujer que me ha enseñado el verdadero valor del perdón, de la verdad y de la nobleza del espíritu. La única que ha demostrado una hidalguía que trasciende cualquier apellido heredado. Doña Beatriz se tambaleó y cayó desmayada en los brazos de un criado. Blanca, humillada ante toda la alta sociedad que había venido a celebrar su triunfo, salió corriendo del salón entre lágrimas de rabia y vergüenza. Los murmullos se extendieron como fuego en pastizal seco. Inés sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Las rodillas le temblaban, pero la mano firme de Lorenzo en la suya le daba la fuerza necesaria para mantenerse en pie, mientras su mundo cambiaba dramáticamente ante los ojos de toda la nobleza del virreinato. Los meses que siguieron al escándalo sin precedentes fueron tiempos de transformación profunda. Para Lorenzo, la decisión tomada aquella noche en el baile significó enfrentar la furia desatada de su familia. Su padre, el viejo marqués, lo convocó a su despacho la mañana siguiente con el rostro endurecido por la rabia. «Has deshonrado siglos de linaje por un capricho», tronó el anciano, golpeando su escritorio de caoba con el puño. «Te exijo que rectifiques inmediatamente esta locura, que pidas perdón públicamente a los Alzaga y restaures el compromiso con Blanca». Lorenzo permaneció sereno, como si la tormenta de palabras no pudiera tocarlo. «No puedo hacer eso, padre. Por primera vez en mi vida he tomado una decisión basada en la verdad de mi corazón, no en la conveniencia». «Tu corazón», escupió el viejo con desprecio. «¿Qué sabe tu corazón de las responsabilidades de nuestro título? De los compromisos que sostienen nuestro poder? Si persistes en esta locura, te desheredaré. No serás más mi hijo ni llevarás el título de marqués». Lorenzo sintió un dolor profundo ante estas palabras, pero también una extraña liberación. Si el precio de ser tu hijo y de llevar el título es vivir una vida sin amor verdadero, entonces lo pagaré gustoso, padre. El proceso de renuncia formal al título fue largo y doloroso. Hubo documentos que firmar ante notarios, ceremonias solemnes ante representantes de la corona, miradas de desprecio y murmullos a sus espaldas. Pero con cada firma, con cada sello, Lorenzo sentía que las cadenas invisibles que lo habían aprisionado toda su vida se iban rompiendo una a una. La madre de Lorenzo, a diferencia de su padre, se acercó a él en secreto una noche, cuando todos dormían en la mansión. «Hijo mío», le dijo con ojos llenos de lágrimas, «quiero que sepas que, aunque no puedo apoyarte públicamente para no desafiar a tu padre, entiendo tu decisión. Yo también me casé por conveniencia, y aunque he llegado a sentir afecto por tu padre, nunca conocí el amor verdadero. Quizás tú seas más valiente que yo». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Lorenzo, una confirmación de que su elección, aunque difícil, era la correcta. Lorenzo, cumpliendo su palabra empeñada ante Dios y los hombres, renunció formalmente a su título de Marqués de la Torre Alta.
Su familia, inicialmente furiosa por lo que consideraban una deshonra imperdonable, gradualmente llegó a comprender la integridad de su decisión cuando fueron testigos de la pureza del amor que unía a los jóvenes. La noticia de la renuncia del marqués y su compromiso con la bastarda se extendió por todo el virreinato como pólvora encendida, generando debates intensos en los salones sobre el verdadero significado de la nobleza y el honor. Inés, por su parte, con el apoyo inquebrantable de don Aurelio y armada con la evidencia irrefutable del testamento de su padre, reclamó su herencia legítima. Las tierras en Galicia, España, eran vastas y fértiles, y junto con ellas venía el reconocimiento formal del apellido Lara, que restauraba el honor de su difunta madre. La boda se celebró en una pequeña capilla de una aldea cercana a Madrid, lejos de la pompa y las hipocresías de la corte virreinal. Fue una ceremonia íntima, llena de ternura verdadera, donde las palabras de amor se pronunciaron con la sinceridad de dos almas que habían encontrado su destino una en la otra. Lorenzo e Inés se establecieron en una hacienda pintoresca en las afueras de Madrid, rodeada de campos verdes que se extendían hasta el horizonte como un mar de esperanza. Allí fundaron una vida basada en la igualdad, el respeto mutuo y un amor que había madurado en la adversidad como el vino añejo en barricas de roble. Para Lorenzo, la vida sin el peso del título resultó ser una liberación inesperada. Descubrió que su valor como persona no residía en el apellido heredado o en el protocolo de la corte, sino en su capacidad para crear, para amar, para hacer el bien sin las restricciones de las expectativas aristocráticas. ¿Echas de menos algo de tu vida anterior?, le preguntó Inés una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche de su nueva casa. Lorenzo reflexionó un momento antes de responder, su mirada perdida en el horizonte donde el sol teñía de oro los campos de trigo. Echo de menos a mi madre, y a veces la familiaridad de los lugares donde crecí, admitió con honestidad. Pero no echo de menos las máscaras, Inés. No echo de menos fingir interés en conversaciones vacías, ni pretender que me importaban cosas que en realidad despreciaba. Aquí, contigo, puedo ser simplemente Lorenzo, no el marqués de la Torre Alta, y esa libertad no tiene precio. Lorenzo se dedicó con pasión a la gestión de sus nuevas tierras y a proyectos de caridad para las comunidades locales, siempre buscando la justicia social que tanto valoraba. Inés, ya no una criada, sino una mujer libre y respetada, cumplió el sueño que su padre le había susurrado en secreto. Se dedicó a la educación de niños de escasos recursos de la región, llevando luz del conocimiento a quienes más lo necesitaban. Su amor se consolidó en la tranquilidad de los días compartidos y en la verdad de las noches estrelladas. Era un amor forjado en el fuego de la adversidad y templado en el yunque del sacrificio mutuo. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso, cada una llena de momentos de felicidad simple y profunda. Sus hijos crecieron en un ambiente de amor auténtico, aprendiendo desde pequeños que la verdadera riqueza reside en la dignidad del alma y que el amor verdadero siempre encuentra su camino, trascendiendo las barreras sociales y las injusticias del mundo. La última imagen de esta historia los muestra años después, envejeciendo con gracia y serenidad, sentados en el jardín florido de su casa, mientras el sol del atardecer baña sus rostros con luz dorada. Sus hijos juegan alegremente entre las flores que Inés cuida con el mismo amor con que una vez cuidó los jardines de la hacienda San Román. Lorenzo toma la mano de su esposa y besa sus nudillos con la misma ternura del primer día. Un gesto silencioso que habla de un amor eterno, puro y libre de las cadenas del estatus social. Una brisa suave mece las ramas de los árboles, llevando el perfume de jazmines que les recuerda siempre cómo comenzó su historia.
La vida les había demostrado que cuando el amor es verdadero y puro, siempre encuentra su camino hacia la luz, entregando una justicia emocional que trasciende cualquier título nobiliario y prometiendo un linaje de amor y virtud que honraría a sus antepasados e inspiraría a las generaciones futuras. Gracias por escuchar este romance de época en nuestro canal. Para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra bello. Te dejaré un saludo muy especial y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.